Era la clase de tarde para la que la campiña inglesa parecía especialmente diseñada a nubes, como nata montada, flotando perezosamente sobre un cielo azul de porcelana, y el aroma de las rosas de finales de verano, mezclándose con la hierba recién cortada. Fernley Hall, la mansión señorial, aunque algo deteriorada por el tiempo, a las afueras de St. Mildred's, había abierto sus puertas para la fiesta anual de verano en el jardín, una tradición reanudada con gran entusiasmo tras una breve pausa. Debido a los nervios de Lady Redfern, las mesas estaban dispuestas bajo toldos color crema. Las copas tintineaban suavemente. El vicario ya había comido 2 rebanadas de bizcocho y contemplaba una tercera con esperanzada discreción. Y la señorita Jane Marple, cómodamente sentada cerca de la mesa, con su labor de punto en el regazo, estaba justo donde prefería estar, en la periferia. Observando la fiesta, se celebraba aparentemente con un propósito vago y caritativo en fondos, para el techo de la escuela local, quizás, o un banco conmemorativo, para el difunto coronel Hardwicke, cuyo legado fue más admirado en vida que en muerte. Pero a nadie le importó la turbidez de la ocasión. Una buena fiesta en el jardín no requería una justificación real entre los invitados. Figuras ilustres del pueblo se mezclaban con una naturalidad cuidadosamente practicada. Allí estaba Lady Redfern en persona, revoloteando con su vestido de gasa verde pálido y perlas, saludando a cada invitado con una sonrisa ansiosa y hablando un poco demasiado alto. Su hijo, Basil Redfern, había regresado de Londres para el evento. Sus modales urbanos y su cabello engominado hacia atrás atrajeron más atención de la que probablemente pretendía. La Ezra Grantley, esposa del magistrado, conversaba absortamente con el reverendo Miles y su esposa, Cecily, mucho más joven, quien lucía un sombrero llamativo y una expresión aburrida. El señor Archibald Grove, el abogado jubilado que tenía la curiosa costumbre de desaparecer durante los eventos comunitarios solo para reaparecer con un periódico pulcramente doblado, estaba de pie junto a la limonada, puliendo sus gafas con exagerado cuidado. Y luego estaba señorita Evangeline Harper, recién llegada de Londres y objeto de mucha especulación silenciosa. Había alquilado la vieja casa de campo Butterfield, a las afueras del pueblo, una propiedad pintoresca, pero con bastante corriente de aire, y trajo consigo un aire de misterio cosmopolita. Nadie sabía con precisión qué inició en Londres, solo que vestía muy bien, hablaba con un ligero acento americano, y se comportaba con el distanciamiento divertido de alguien acostumbrado a ser notado. Anella también había traído consigo, esa tarde en particular, un sombrilla carmesí. Era algo llamativo, brillante, como la sangre contra el césped blanco, incongruente y llamativo. Evangeline lo hacía girar distraídamente, mientras paseaba por el sendero del jardín, lanzando miradas coquetas a Basil Redfern, e intercambiando breves y mordaces cumplidos con la señora Grantley. La señorita Marple, desde su asiento cerca del borde de la banda, observaba la sombrilla con leve interés en un color fuera de temporada. Le comentó suavemente a la señora Weatherby, que tejía a su lado. «Así es», respondió la señora Weatherby, «aunque supongo que le sienta bien. Su estilo dramático, ¿no? Dicen que solía actuar en teatro». «Eso dicen», murmuró la señorita Marple, «aunque la gente suele confundir la confianza con la teatralidad en exactamente a las 3 en punto». El cuarteto de cuerdas comenzó una interpretación vacilante de El placer del amor y los sándwiches de pepino volvieron a circular. La tarde se llenó de conversaciones fáciles y chismes lo suficientemente mordaces como para doler sin derramar sangre. Entonces vino el grito. Atravesó el jardín como un vendaval repentino, silenciando la música y el movimiento por igual. Un grito agudo provenía del jardín oeste. Cerca de los rosales a Lady Redfern jadeó. Alguien dejó caer un vaso. Se hizo un silencio tan instantáneo
que parecía que la tierra misma escuchaba en el reverendo Miles, se apresuró a avanzar, con su sotana ondeando a sus espaldas, seguido por Basil y varios más. La señorita Marple, sin inmutarse ni perder el tiempo, se puso de pie y avanzó, sin prisa, sin llamar la atención. Por el sendero de Gravaan, la encontraron allí, a la señorita Evangeline Harper, yacía desplomada bajo el rosal, con su sombrilla, carmesí, volcada a su lado. Su rojo intenso se había mezclado con demasiada facilidad con el carmesí, que ahora empapaba el corpiño de su vestido. La señorita Harper estaba completamente muerta. Hubo un momento de silencio colectivo, antes de que Basil dijera con voz ronca: «Alguien debería llamar al alguacil». La señorita Marple no habló, simplemente miró la sombrilla, y como había caído, el borde de encaje se curvó justo donde debía, el mango torcido hacia el camino de grava. Entrecerró los ojos, no por la sorpresa, sino pensativa en el asesinato. Se produjo silenciosamente, en medio de música y risas murmuradas, y sin embargo, ella ya lo sabía. Alguien había querido que se viera. Cuando llegó el agente Reeves, un hombre corpulento y de cara roja, con una bicicleta demasiado pequeña para su figura, el cuerpo había sido cubierto respetuosamente con una manta de picnic, y los invitados, nerviosos, pero aferrados a las normas, habían sido conducidos de vuelta a las mesas de té por una temblorosa Lady Redfern. «Esto es horrible, simplemente horrible», murmuró repetidamente, mientras sus dedos retorcían un pañuelo que una vez había estado bordado con «No me olvides, rosas han en mi césped», nada menos, a plena vista de las rosas. El agente Reeves, en su defensa, intentó controlar la situación con determinación, tomó declaración, acordonó la zona del enrejado con cuerda de jardín y ordenó a todos que permanecieran en la propiedad. Esto, naturalmente, fue interpretado por los aldeanos como una invitación a formar grupos estratégicos y entablar un debate en voz baja, apenas disimulado tras ventiladores y sombrillas. «Es veneno», declaró la señora Grantley con autoridad, mientras sus ojos se movían de una persona a otra como un búho particularmente desconfiado. «Tiene que serlo». No tenía ninguna marca, y Cecily, que estaba bastante cerca, ya sabes que ella simplemente colapsó. Justo abandonó eso. No es apuñalaron. Eso no es disparar. Es veneno simple y llanamente. «Tonterías», dijo Archibald Grove, que había salido de cerca del ponche con aire de espera de aplausos. Me fijé en la cara de la señorita Harper. Horror. Eso sugiere una lucha en un ataque repentino, probablemente al corazón, o quizás una herida punzante. Una herida punzante en el corazón. ¿Qué?, dijo la señora Grantley con desdén. «¿Qué es usted, forense?» «Yo era abogado», dijo Grove con frialdad, «lo cual, te aseguro, requiere un C. O considerable familiaridad con las causas de muerte a unos metros de distancia». El vicario hablaba en voz baja con Basil Redfern. «Estuvo conversando contigo poco antes. ¿Dudó antes del incidente?» «No». Basil estaba pálido. «Sí, justo antes de que empezara la música. Me preguntó si había estado alguna vez en Montecarlo. Le dije que no. ¿Y luego?» Se rió. Basil frunció el ceño, como si reviviera el momento, dijo algo extraño. «Hay gente que farolea con las cartas, señor Redfern, pero hay gente que farolea con las vidas». Pensé que solo era dramática. El reverendo Miles parecía preocupado. «Qué curioso. ¿Cree que se sintió amenazada?» «¿Quién la oyó?», murmuró Basil. «Aquí reinaba como una reina. Medio pueblo estaba pendiente de cada palabra». Sue no parecía tener miedo de nada. La señorita Marple, sentada de nuevo cerca del borde del césped, observaba este mar de medias verdades y la creciente tensión con la serenidad de una mujer tomando té
en una tarde nublada. Su mirada se desvió, no hacia los invitados más expresivos, sino hacia los más callados, los que observaban desde la barrera. Allí estaba la señora Danby, ama de llaves de los Redfern, durante muchos años, retorciéndose las manos al borde de la terraza. No histérica, sino simplemente ansiosa, como si supiera algo pero aún no hubiera decidido si decirlo. Allí estaba Cecily Miles, más joven que sus compañeras y visiblemente incómoda. Se mantenía apartada de las demás esposas, con las manos fuertemente entrelazadas y la mirada distante, y allí, cerca del seto, estaba Dora Sims, costurera y oyente del pueblo, con el oído más agudo que unas tijeras. No hablaba, lo cual era notable. Dora siempre hablaba. Hoy estaba observando a la señorita Marple. Se inclinó ligeramente hacia la señora Weatherby. «Es bastante extraño, ¿verdad?», dijo en voz baja, «cómo algunas personas se asustan después de una tragedia y otras simplemente arrepentido». La señora Weatherby parpadeó. «¿Arrepentida?», dijo la señorita Marple, con un tono ausente, mientras sus dedos retorcían distraídamente el hilo en su regazo, como si acabaran de descubrir algo que esperaban que nunca saliera a la luz. Cuando llegó el médico del pueblo para hacer un examen preliminar, los susurros se habían convertido en teorías, y las teorías en casi certezas. En la señora Grantley estaba ahora convencida de que se trataba de un amante abandonado, probablemente del misterioso pasado londinense de la señorita Harper. Archibald Grove insistía en que se trataba de un chantaje financiero. Lady Redfern, cada vez más angustiada, había declarado que todo el evento estaba maldito y ya hablaba de cancelar la fiesta de la cosecha durante todo el proceso. La señorita Marple habló muy poco, pero su mirada, tan dulce y curiosa como siempre, estaba fija en un detalle que ninguno de los demás había notado. La sombrilla había caído abierto junto al cuerpo de la señorita Harper, todavía intacto, sin señales de fractura o sangre. Sin embargo, la señorita Marple recordaba claramente haberlo visto encerrado solo momentos antes del grito Anne. Un pequeño detalle, quizás pero como ella misma se decía a menudo, es en el pequeñísimo de las cosas donde la naturaleza humana revela su yo más verdadero. La mañana siguiente amaneció gris y húmeda, como si el tiempo hubiera decidido compartir la conmoción del pueblo. Una llovizna constante repiqueteaba sobre tejados y cristales, suavizando los bordes de Fernley Hall y limpiando los senderos del jardín del caos del día anterior. Pero si la lluvia limpió el césped, no hizo nada por los nervios del pueblo. A las 9, la calle principal ya bullía. La cola de la panadería era más larga de lo habitual, y el dependiente de la farmacia había olvidado 2 veces envolver bien los frascos de ungüento. Todos, al parecer, tenían algo que decir sobre la fiesta en el jardín de Fernley Hall, y más importante aún, sobre el asesinato que había convertido una ocasión elegante en una leyenda del pueblo. En el centro de todo estaba la sombrilla carmesí de Evangeline Harper, ahora encerrada en un cajón en la comisaría con el resto de sus efectos. No se encontró ningún arma, no se presentaron testigos, no se confirmó el motivo. Pero las teorías siguieron floreciendo. La señorita Marple, a su manera tranquila, pasó la mañana no en la tienda de comestibles, ni en la cola de la panadería, sino visitando educadamente, y sin anunciarse, a varios conocidos. Su primera parada fue en la vicaría, donde Cecily Miles abrió la puerta con expresión de sorpresa y el rostro ligeramente sonrojado. «Señorita Marple, caramba, pase. Temo que el vicario no está. Está visitando a la señora Patchwell, ya sabe, por su lumbago. Pero puedo ofrecerle té, si no le importa que esté fuerte a la señorita
Marple sonrió con benevolencia. Para nada, querida. Solo un momento de tu tiempo, de verdad. Pensé que sería un consuelo ver una cara amiga después de una tarde tan... Cecily esbozó una sonrisa forzada mientras servía el té. Le temblaban ligeramente las manos. Fue horrible, dijo, casi demasiado rápido. La señorita Harper quiero decir, no era el tipo de persona que esperarías él. ¿Era ella? No así, no, desde luego, asintió la señorita Marple, con amabilidad muy animada, me pareció, como la señora Spaulding, que solía visitar a mi prima en Weston-super-Mare. Deslumbrante, siempre el centro de atención, y sin embargo, terriblemente solitaria. Al parecer, a la cuchara de Cecily. Tintineó contra su taza. Sola, sí, claro. Me parece que la gente así suele serlo. Deslumbran con tanta intensidad que ocultan las sombras que hay debajo. Hubo una pausa. Cecily bajó la mirada hacia su regazo. Ella era complicada. ¿La conocías bien?, preguntó la señorita Marple con voz suave, como la lana. Cecily dudó. No muy bien. Vino una vez a la vicaría. Habló con mi marido de algo. Obras de caridad, creo que yo, pero no parecía interesada en los asuntos de la iglesia. No, dijo la señorita Marple, tomando un sorbo de té. Me pareció que parecía más interesada en la gente, en su comportamiento, en lo que quieren. Cecily se mordió el labio. Podía ser aguda una vez. Me dijo algo en la oficina de correos. No sé si era un cumplido o... Bueno, no importa. A veces los comentarios más hirientes se hacen con... Una sonrisa, murmuró la señorita Marple. Cecily soltó una breve carcajada. Sí, eso fue exactamente. Más tarde esa tarde, la señorita Marple se dirigió a la casa de la finca Redford, donde la señora Denby, el ama de llaves, estaba fregando una olla de cobre con más agresividad que de costumbre. Entró por la puerta lateral. ¿Sabe?, dijo la señora Denby, después de que la señorita Marple redujera la conversación con suavidad hacia los sucesos del día anterior. No le gustaba usar la puerta principal. Decía que la hacía sentir como una matrona de la alta sociedad. Es así que sabía cómo entrar, pero no le gustaba que la vieran salir. Qué curioso, reflexionó la señorita Marple. Era muy peculiar. Continuó la señora Denby. No dejaba que nadie más tocara sus cosas. Esa sombrilla que llevaba, roja como la sangre, la limpiaba ella misma. La pasaba un paño todas las noches. La vi hacerlo desde la ventana de la cocina. ¿Lo hizo ahora?, dijo la señorita Marple. Eso es particular. Siempre parecía cuidadosa, dijo la señora Denby, lentamente, tan cautelosa, como si esperara algo. ¿O alguien más?, preguntó la señorita Marple. Los ojos del ama de llaves se alzaron. Para encontrarse con los de ella, no me sorprendería. Cuando el sol volvió a proyectar rayos dorados sobre los tejados de St. Mildred's, la señorita Marple estaba sentada una vez más en su salón, con agujas de tejer en la mano y el fuego silbando suavemente a su lado. Su expresión era pensativa. La señorita Harper se había convertido en el centro de la fascinación del pueblo. Pero su muerte, tan dramática y repentina, tenía todas las características de algo de real. ¿Quién se había encargado? Sin armas, sin testigos, solo el grito Y sin embargo, la señorita Marple sabía que ningún asesinato permanecía en silencio. No realmente la gente hablaba antes de actuar, con gestos, con mirada, con un silencio demasiado cuidadoso, y en algún lugar de las conversaciones del día, sutiles, vacilantes y tan inglesas, alguien ya había traicionado más de lo que pretendía. A mediados de semana, la investigación ya se había programado formalmente, y el pueblo rebosaba de la silenciosa urgencia de la gente, desesperada por ayudar, y con la esperanza de no verse implicada. El agente Reeves, quien nunca en su carrera
había llevado un caso más complejo que la pérdida de una bicicleta o el robo de ruibarbo del jardín de la vicaría. Se sintió abrumado y a la vez discretamente emocionado por la gravedad del asunto sin signos inmediatos de violencia y sin heridas evidentes en el cuerpo. El forense declaró la causa de la muerte como sospechosa y bajo investigación, lo que, en el lenguaje de Mildred, se traduce definitivamente asesinato. La autopsia estaba pendiente de resultados, pero todos ya habían sacado conclusiones. Debió ser veneno, repitió la señora Grantley, esta vez a la esposa del carnicero, quien, tras reflexionar mucho, coincidió en que era lógico, sobre todo porque la tez de Evangeline Harper se había visto extrañamente sonrojada durante la fiesta en el jardín. Una clara señal de cianuro, dijo, aunque no tenía ni idea de qué hacía realmente el cianuro. La conversación giró, inevitablemente, hacia los sospechosos, y todos los dedos apuntaban, con sorprendente unidad, hacia Albaca Redfern. Bueno, lo vieron hablando con ella justo antes de que ocurriera, murmuró Dora Sims a la criada del reverendo Mayus, y tenía ese aire misterioso de Londres, de esos que sabe cosas, y ella le dijo, esa cosa extraña, ¿verdad?, susurró la criada. ¿Sobre farolear con vidas? ¿Qué era eso? Te diré qué fue, dijo Dora en una advertencia. Why, no le hizo ninguna gracia el hecho de que Basil hubiera regresado de Londres hacía poco y que en una ocasión hubiera estado vinculado sentimentalmente con una mujer mayor, que él añadió leña al fuego. No ayudó que no tuviera coartada para el momento del asesinato. Nadie lo había visto en el lapso crucial entre el final de la segunda pieza del cuarteto de cuerda y el grito que le siguió a la policía. Por su parte, lo trataba con interés la señorita Marple, por supuesto, no lo era. Conozco a Basil Redfern desde niño, dijo con dulzura mientras tomábamos el té en casa de la señora Weatherby. Una vez mintió sobre romper la ventana de un invernadero y se entregó al día siguiente. La calpa, ¿no es de los que guardan bien los secretos? ¿Y qué hay de la pelea?, preguntó la señora Weatherby. Tú también la oíste, ¿verdad? Lo de engañar con vidas. Lo escuché, pero a veces las cosas que la gente de ejercen, mucho menos reveladoras que las cosas que no. La señorita Marple bebió un sorbo de té y pensó una vez más en Cecily Miles. Había permanecido extrañamente quieta durante ese momento en la fiesta en el jardín. No en estado de shock, sino como si esperando algo en su postura. Recordó la señorita Marple. Había sido extrañamente rígida, su mirada fija no en el rosal, sino en Lady Redfern. Y allí estaba la propia Lady Redfern, revoloteando de un invitado a otro, nerviosa, pero de alguna manera siempre en el centro de atención. Su hijo era ahora el principal sospechoso. Owen O'Shea había pasado el día después del asesinato solicitando discretamente que retiraran todas las fotografías de la casa donde apareciera Evangeline Harper. Eso no era dolor, eso era miedo. Luego estaba el señor Archibald Grove, quien se había esforzado por hacerse notar, aunque solo había hablado con Evangeline una vez, varios días antes. Afirmaba no saber nada de su pasado, y aún así había soltado un curioso comentario en la fiesta en el jardín. Mujeres, así rara vez, se instalan en un lugar como este, a menos que ya hayan estado en otros lugares. La señorita Marple lo recordaba claramente, porque lo había dicho justo antes de que comenzara la música y porque Evangeline se había girado bruscamente para mirarlo. Ella no había sonreído. Él se quedó mirando como si lo reconociera. Esa tarde, la señorita Marple sacó su cuaderno, no para buscar pruebas sino en Patron, anotaba nombres, rádiva, eventos, marcaba cada interacción con la misma atención que le dedicaría a un punto perdido.
Anne Evangeline Harper no llevaba mucho tiempo allí, pero había observado el pueblo con la misma atención que cualquier detective. Había hablado con muchos, halagado a algunos, inquietado a otros. Alguien le había temido lo suficiente como para matarla. La policía creyó que era Basil Redfern, joven, nervioso y fácil de acorralar. Pero la señorita Marple lo sabía mejor en él. Verdadero asesino, sospechaba, era lejos más experimentado alguien que había sobrevivido, no por inocencia sino por silencio. A la mañana siguiente, la señorita Marple visitó al agente Reeves con el pretexto de entregarle un frasco de su famosa mermelada de mora, una receta que reservaba solo para los solteros más meritorios, como ella misma lo expresó. Elledge, sorprendido y ligeramente colorado, aceptó el frasco con torpe gratitud. Pensé, dijo con dulzura, que podrías dejarme echar un vistazo a las pertenencias de la señorita Harper. No interferiré, por supuesto, solo un vistazo. Siempre he creído que las pertenencias de una mujer dicen mucho, ¿no crees? Reeves dudó. No es exactamente un procedimiento, señorita Marple. No, dijo amablemente. Y el asesinato no es exactamente cortés, pero supongo que todos debemos esforzarnos un poco. Cuando la situación lo requiere, hubo una pausa luego. Con un suspiro reticente, la condujo a la trastienda de la estación, donde las pertenencias de la víctima estaban ordenadamente colocadas sobre una mesa cubierta con un mantel de lino. La sombrilla carmesí destacaba entre los tonos apagados, el único color. El único objeto que aún parecía respirar en la señorita Marple fue la primera en acercarse a no lo tocó. Todavía no. En cambio, se agachó un poco para mirar bajo el dosel a una leve mancha marrón. Le llamó la atención cerca de la punta de una costilla. No era sangre, era más bien polvo. El médico le dijo si tenía alguna marca en la piel. Preguntó sin levantar la vista. Anne Reeves se frotó la nuca. Dijo que tenía un pequeño moretón en la parte superior del brazo. No es grave. Quizá fue por la caída. Podría haber sido, repitió. Anne dirigió su atención al bolso. De cuero, caro pero desgastado. El contenido era trivial en una polvera. Un lápiz labial desgastado casi hasta la base. 2 talones de entradas de teatro y un recibo de tren de Paddington con fecha de 2 semanas antes de su llegada a Mildred's. Y entonces, una, doblada una vez, rasgada por arriba como si se hubiera abierto a toda prisa. La señorita Marple le echó un vistazo a la letra garabateada antes de pasársela a Reeves. No debería leer correspondencia personal, dijo con recato Anne Reeves. Sin embargo, lo hizo. Arqueó las cejas. No está firmado. Solo dice nacerá mejor que lo dejes en paz. Eva, algunas cosas están destinadas a permanecer. Intejado la señorita Marple asintió, como si eso confirmara un pensamiento que ya había estado dándole vueltas durante algún tiempo. Se inclinó sobre la sombrilla una vez más, esta vez examinando el mango. Un pequeño cierre de latón, ligeramente entreabierto, dijo ella suavemente. ¿Qué pasa?, preguntó Reeves. Alguien mencionó, dijo, casi para sí misma, si la señorita Harper abrió la sombrilla antes de caerse. Reeves, el ceño... no sé. La mayoría decía que ya estaba abierto cuando la encontraron. Pero recuerdo, sus ojos brillaron levemente, que lo tenía cerrado mientras caminaba antes. Lo hacía girar como un bastón. Podría haberlo abierto más tarde. Pudo haberlo hecho, dijo la señorita Marple, incorporándose con tono suave. O alguien más podría haberlo abierto. Después ella se calló. Anne Reeves la miró fijamente. ¿Pero por qué? Oculta algo. Para dejaraugo, respondió. Ella echó un último vistazo a la sombrilla y se volvió hacia la puerta. ¿Sería tan amable, agente, de averiguar si la señorita Harper trabajó en Londres durante el último año, más o menos? Sí. ¿Ves? ¿Actuó en un escenario? Reeves parpadeó. ¿Escenario? Tenía la gracia de una actriz, dijo la señorita Marple.
ya a medio camino de la puerta. Y los actores, según mi experiencia, suelen dejar un guión mucho más complejo de lo que el público cree. Esa misma tarde, la señorita Marple tomó el té con Dora Sims en la cálida sala de estar de esta última, encima de la tienda de ropa. La conversación pasó de la lluvia a la poda de rosas y al tinte rojo para telas, que Dora comentó que era horrible de quitar una vez que se seca. Y, sin embargo, reflexionó la señorita Marple, siempre me parece que la gente elige los colores con bastante deliberación, sobre todo cuando se trata de la apariencia. Dora hizo una pausa. ¿Te refieres a la señorita Harper? Sí. Crimson es tan declaración, ¿no te parece llamativo? Casi teatral. Dora asintió, con la punta de la lengua presionada contra su labio superior, mientras enhebraba una aguja. Ella ha apreciado atención. ¿O lo necesitaba?, corrigió la señorita Marple con suavidad. Hubo una larga pausa. Entonces Dora preguntó, ¿crees que sabía algo? Sí, dijo la señorita Marple simplemente. Creo que la señorita Harper sabía varias cosas. El problema es que solo dijo ... es suficiente de ellos. Cruzó las manos sobre su bolso de tejerán. Y ahora debemos averiguar a quién amenazaba con delatar. O quizás a quien intentaba ... advertir. Porque eso era lo que tenía la sombrilla carmesí. No solo protegía del sol, pero de la verdad. Para el jueves, el encanto de la vida del pueblo se había desvanecido, reemplazado por una atmósfera casi febril. La sospecha ya no era un rumor, sino una presencia palpable en cada rincón de Santa Mildred. Las cortinas se movían con más frecuencia. Los saludos eran más breves. Las conversaciones se interrumpían al mencionar ciertos nombres. No era la presencia del policía ni del forense lo que más ponía nerviosa a la gente, sino la sensación de que alguien entre ellos sabía lo que había pasado debajo del rosal. Y no decía nada. La señorita Marple, por supuesto, mantuvo su ritmo habitual, pagaba sus facturas en la frutería, iba a diario a la oficina de correos y disfrutaba de la tranquilidad de su hogar. Sin embargo, dondequiera que iba, algo ... y parecía que todo encajaba. Su primer encuentro significativo del día fue con Archibald Grove, a quien encontró acechando en el último banco de la iglesia parroquial vacía. Señor Grove, dijo amablemente, sentándose a su lado. Qué piadoso de su parte estar aquí tan temprano. Sonrió levemente, pero sus dedos jugueteaban con el ala de su sombrero. Encuentra paz en lugares tranquilos, dijo. Y el pueblo no ha estado tranquilo últimamente, me temo. Que la tragedia suele agitar las aguas tranquilas, dijo la señorita Marple. Aunque a veces me pregunto si alguna vez estuvieron tranquilas. Hubo una pausa. ¿Ya conocías a la señorita Harper de antes?, dijo con ligereza. Giró la cabeza bruscamente. ¿Qué te hace decir eso? Solo una intuición, murmuró. La forma en que la miraste en la fiesta en el jardín. Reconocerla sin sorpresa. Y ella, a su vez, parecía más disgustada que sorprendida. Me atrevería a decir que no sé. Se pararon en los mejores términos. Grove se removió incómodo. Era complicada. Normalmente lo son, dijo amablemente la señorita Marple. Suspiró. Estábamos comprometidos hace años. Brevemente, ella se hacía llamar Eva Hartentenses. Estaba en el escenario, una actriz brillante, sobre todo cuando se trataba de mentir. ¿Y por qué terminó el compromiso? Se fue, dijo Grove secamente. También se llevó mi bolso. Desapareció sin decir palabra. A la señorita Marple asintió lentamente. ¿Y cuándo la volvió a ver? Me dije a mí mismo que no me importaba. Pero la verdad es que quería una disculpa, no una explicación. Nunca me ofreció ninguna de las dos. Y entonces hiciste un comentario, dijo la señorita Marple con un suave tono de desaprobación.
sobre las mujeres que se establecen después de estar en todas partes. Anne se sonrojó. Fue cruel, pero no mentiroso. A la señorita Marple lo observó. ¿Y cuándo murió? Gro miró las tablas del suelo. Estuvo mal, Anne, pero no me sorprendió. A más tarde ese día, la señorita Marple se detuvo en la vicaría, aparentemente para devolver un himnario, pero en realidad para hablar nuevamente con Cecily Miles. La joven esposa parecía haber dormido mal. Le temblaban ligeramente las manos al servir el té y parecía distraída. ¿Cree usted en el destino, señorita Marple?, preguntó de repente, sin contexto. ¿El destino? La señorita Marple ladeó la cabeza. Es una pregunta difícil. Creo en los patrones, Anne, en las consecuencias, en cómo las personas llevan viejas heridas a nuevas vidas. Anne Cecily apartó la mirada. A veces me pregunto si alguna vez escapamos del pasado. Muy pocas veces, querida. Sobre todo cuando intentamos fingir que nunca ocurrió. Anne hubo silencio por un momento. Entonces Cecily dijo: Anne, ella vino aquí, ¿sabes?, 2 noches antes de la fiesta en el jardín. Dijo que ... Ese había algo sobre mi marido. La señorita Marple no reaccionó exteriormente, aunque sus agujas de tejer se detuvieron por un instante. ¿Qué clase de algo? No me lo dijo. La voz de Cecily, solo que alguien del pueblo tenía un secreto, y que si valoraba mi matrimonio, debía examinarlo más detenidamente. A M. Abel de organizaciones benéficas que mi esposo apoya. En la mirada de la señorita Marple se suavizó. Debió ser difícil oír eso. Anne Cecily se levantó de repente. Era cruel no solo conmigo, sino con todo. Disfrutaba sabiendo cosas y ocultándoselas a la gente. Y aún así, dijo la señorita Marple con suavidad, me pregunto si no te estaba advirtiendo. Anne Cecily no dijo nada. Se quedó de pie junto a la ventana, con una mano apoyada en el cristal. Empezaba a llover de nuevo. Anne quería algo, dijo. No, Searcher. Pero estaba presionando a alguien. Y esa persona se opuso a la señorita Marple. Regresó a casa bajo la llovizna, con sus pensamientos arremolinándose como la niebla que se abría paso entre los setos. Tantas mentiras habían salido a la luz. Esta semana han viejos secretos. Fracturas en la pulcra superficie del pueblo Grove. Tenía un motivo, resentimiento. Traición. Cecily tenía miedo. Why, Lady Redfern, aunque aún conservaba su pose de dignidad angustiada, había permanecido sospechosamente callada desde que Basil se convirtió en el centro de los chismes esa noche, mientras el fuego crepitaba y su tejido permanecía intacto en su regazo. La señorita Marple repasó una vez más la extraña cadena de acontecimientos. Una sombrilla con residuos, un moretón despedido, una mujer que había cambiado de nombre y tal vez regresó para ajustar cuentas, una nota de advertencia sin firmar, y un pueblo donde el silencio tenía dientes. A la señorita Marple ahora estaba segura de que el asesino no había planeado el caos. Habían planeado precisión, pero algo, una sombrilla, tal vez no se había comportado exactamente como se esperaba Anne, y en ese pequeño paso en falso estaba el camino hacia la verdad. La mañana siguiente comenzó con un golpe inesperado en la puerta de la señorita Marple. Al abrirla, encontró a agente Reeves, húmedo por la lluvia, agarrando un pequeño sobre marrón y con una expresión a partes iguales de confusión y preocupación. Pensé que querría ver esto, señorita Marple, dijo, entrando con visible vacilación. Recién llegado de Londres, dirigido a la señorita Harper, pero enviado por correo después de su fallecimiento. La señorita Marple aceptó el sobre sin decir palabra. La letra era pulcra y deliberada. Lo abrió con cuidado y extrajo una sola hoja de papel nítido. Eva, esperé como me pediste. Me prometiste que hablarías primero, que lo harías con cuidado. Y ahora leo en los periódicos que te has ido.
No quería que terminara así, pero si me has forzado a actuar, debes saber esto a alguien en ese pueblo. Debe algo más que disculpas. Y ya no pienso callarme. ¿Quién publicó esto?, preguntó Reeves. Negó con la cabeza. El matasellos dice Charing Cross Hayes 2 Dias. No tenemos ni idea de quién es. Podría ser de Londres. Podría estar aquí. Pero que alguien más sabía lo que intentaba hacer. La señorita Marple volvió a leer la carta, frunciendo ligeramente el ceño. No estaba fanfarroneando, murmuró Reeves. Parecía desconcertado. ¿Un farol? No importa, dijo con suavidad, doblando la carta y guardándola en una pequeña libreta de cuero. Gracias por traerla. Supongo que esto complica las cosas. Pero no. Como nuestro asesino esperaría al mediodía, corrió por todo el pueblo la noticia de que Basil Redfern había sido interrogado formalmente de nuevo por la policía, aunque aún no había sido acusado. Un abogado de Londres había llegado en el tren de la mañana, al parecer contratado por la propia Lady Redfern. Esto provocó otra oleada de chismes en el pueblo, pero lo que llamó la atención de la señorita Marple no vino de la policía, sino señora Weatherby, que llegó a la hora del té en voz baja y con los ojos muy abiertos. Nunca adivinarás, susurró, dejando a un lado su chal, lo que ha hecho Cecily Miles. La señorita Marple arqueó las cejas cortésmente. Anne se fue a vivir con su hermana a Basingstoke. Salió esta mañana, hizo la maleta, dejó una nota para el vicario y se fue. «Qué repentino», dijo la señorita Marple, sirviendo el té. «¿Te dijo por qué?» La señora Weatherby se inclinó. La nota decía que necesitaba unos días para pensar. Eso no son solo nervios, Jane. Es culpa, algo no está bien ahí. Y la señorita Marple removió su té pensativa. La partida de Cecily no fue sorprendente, pero el momento estaba asustada, dijo finalmente la señorita Marple. Y la gente no huye a menos que crea que está en peligro. O peor aún, a punto de estarlo. Al caer la tarde, el pueblo experimentó su desarrollo más sorprendente hasta el momento. La señora Garton, encargada de correos, informó que hacía casi una semana había llegado un paquete dirigido a Evangeline Harper, pero que nunca fue recogido. La señorita Marple, al enterarse, le pidió a Reeves que lo recogieran dentro del paquete. Había una pequeña caja de terciopelo negro dentro de la caja, un broche. No se trata de un broche cualquiera, sino de una pieza impactante en esmeraldas, de color verde intenso, dispuestas en forma de serpiente enrollada alrededor de un corazón de rubí. A la señorita Marple lo examinó con gran cuidado. No llevaba ninguna joya en la fiesta, le dijo suavemente a Reeves. Así es, respondió Reeves. Iba vestida con sencillez. De hecho, la gente se dio cuenta. Parecía extraño, dado su estilo. La señorita Marple asintió. Ella estaba esperando poder usar esto, pero ¿por qué no lo recogió? La expresión de la señorita Marple se tornó seria, porque ella era asustado. Ella cerró la caja suavemente. Esto no es un accesorio. Es un mensaje, algo que solo otra persona entendería esa noche. La señorita Marple volvió a sentarse junto al fuego, con el broche brillando suavemente a la luz de la lámpara a su lado. Extendió la mano para coger su labor de punto, pero se sintió demasiado ocupada. En este nuevo giro, lo cambió todo. Ya no era una cuestión de quién odiaba a Evangeline Harper lo suficiente como para matarla. Era cuestión de lo que ella estaba a punto de revelar y a quién, y lo más importante, ¿quién iba a saber qué serían los siguientes? La mañana siguiente era fresca y pálida, con una niebla baja que se aferraba a los setos y un silencio que se cernía sobre el pueblo, temblando de anticipación. En el pequeño salón de su pulcra casa encalada, la señorita Marple preparó su mejor porcelana y un modesto bizcocho, apenas endulzado, exactamente a las 10:30.
Señora Redfern entró, con paso decidido, como siempre, con una gracia esmerada, el sombrero en su sitio, los guantes impecablemente combinados y los labios pintados de un diplomático tono rosa. Pero la señorita Marple notó la tirantez en las comisuras de su boca y la leve tensión en sus dedos enguantados al aceptar el té. Espero que no le importe que haya venido sin invitación. Señorita Marple, comenzó en voz baja y controlada. Quería agradecerle su, digamos, discreción. Basil me dice que no ha participado en las especulaciones. Nunca he sido de las que especulan, dijo la señorita Marple con suavidad. Cortando el pastel, prefiero observar. La gente es mucho más sincera cuando cree que nadie la... Escuchan, Lady Redfern sonrió, aunque era más por costumbre que por placer. Así es. A la señorita Marple le ofreció un trozo y la observó, mientras apenas lo tocaba. ¡Qué tragedia! Pobre señorita Harper. Me atrevo a decir que nadie realmente... ese había. En efecto, dijo la señorita Marple en voz baja. Why, bueno sí. Parecía conocer a mucha gente. Hubo un leve destello detrás de los ojos de Lady Redfern. Aportó una energía especial al pueblo. Continuó la señorita Marple. Es admirable cómo alguien podía llegar y comprender tanto en cuestión de semanas. El Lady Redfern dejó su taza de té. Espero que no estés sugiriendo que ella era entrometido. No, respondió la señorita Marple, aunque creo que se preparaba para confrontar a alguien sobre algo que habían enterrado hace mucho tiempo. Ella tomó su bolsa de tejer, sacó la caja de terciopelo negro y la colocó silenciosamente entre ellos. Ella nunca usó esto. ¿Sabes? Llegó demasiado tarde. O tal vez ella quería que llegara a punto de después. Lady Redfern miró fijamente el broche. Su expresión no cambió, pero sus manos se tensaron. Solo por un instante. Antes de volver a su regazo, le contó a alguien, dijo la señorita Marple con dulzura, que una vez estuvo comprometida, que terminó mal, pero que había seguido adelante. Había adoptado un nuevo nombre, había comenzado una nueva vida, y entonces el destino la trajo aquí. Ella nunca habló conmigo, a mí sabrá su pasado, dijo Lady Redfern rápidamente. No, coincidió la señorita Marple, pero habló con su hijo, y creo que dejó algo más, algo que no estaba en una caja, un último mensaje, escondido en esa sombrilla tan dramática que llevan. Lady Redfern levantó la vista bruscamente. Un mensaje. Un polvo, dijo la señorita Marple en voz baja. Oculto en el forro de la punta de la sombrilla. Un rastro de algo ligeramente marrón. Inusual. Posiblemente cosmético. Quizá algo más. Tenía cuidado. Anne la limpiaba con regularidad, pero ese día la dejó abierta y apuntando hacia el rosal. Sabía que alguien la encontraría allí. A la voz de Lady Redfern bajó. ¿Qué insinúas? Sugiero, dijo la señorita Marple, con una leve sonrisa, que la señorita Harper sabía que alguien podría intentar detenerla, y que tenía la intención de dejar algo, si lo hacían Anne. Durante un largo instante, Lady Redfern permaneció inmóvil. Su mirada no estaba fija en la señorita Marple, sino en el fuego. Cuando volvió a hablar, su voz era quebradiza, era cruel. Jane vino aquí con ese aire de superioridad, sacando a la luz cosas que habían muerto hace mucho tiempo. Yo protegí a Basil, siempre lo he hecho. Ella lo vio, y disfruté la señorita Marple ladeó la cabeza. No estaba amenazando a Basil. Lady Redfern parpadeó. ¿Qué? Ella le estaba advirtiendo. Sobre ti. En silencio. En un tronco se quebró en el fuego. Lady Redfern se levantó bruscamente, alisándose la falda. Creo que debo irme, Anne. Tengo una cita. La señorita Marple se levantó con ella. Por supuesto, Anne, gracias por llamar. En la puerta, Lady Redfern se detuvo. Su mano temblaba ligeramente sobre el pomo. Ella no tenía por qué morir. No,
dijo la señorita Marple en voz baja. Pero ella ella podría. Lady Redfern abrió la puerta y salió a la tenue luz de la mañana. No miró atrás más. Tarde ese día, la señorita Marple estaba sentada en su salón, con la caja del broche, sin abrir, descansando a su lado. Su prueba había funcionado. No porque Lady Redfern confesara, sino porque en la ausencia de negación, la rigidez de la postura, el temblor de las yemas de los dedos. La señorita Marple ya lo había visto antes, en esposas jóvenes que temían ser expuestas, en hombres atrapados entre el deber y la culpa, y en una criada bastante ambiciosa que una vez intentó envenenar al gato de su empleador. La culpa tenía un silencio muy particular. Ahora llegó el momento de reunir a los jugadores del pueblo. La señorita Marple lo sabía. La función estaba a punto de terminar, pero el telón aún no había caído. El salón de la vicaría fue elegido para la ocasión, no demasiado imponente, pero sí bastante respetable, con altos ventanales y una relajante vista del césped moteado por la lluvia. El reverendo Miles había accedido, aunque con cierta incomodidad, a ser el anfitrión de la reunión. Mejor eso que susurrar en cada puerta, había dicho, ajustándose el cuello por tercera vez. La señorita Marple había solicitado la presencia de algunas personas clave y, ahora, cuando el reloj dio las 4:30, se reunieron con la cuidadosa cautela de quienes sospechan mucho más de lo que están dispuestos a admitir. Señora Redfern sentó rígidamente en el sofá, con las manos cruzadas sobre el regazo y el rostro cuidadosamente sereno. Albo Hawker Redfern, sentado a su lado, parecía cansado y confundido. Sus ojos iban de persona en persona. Archibald Groves quedó cerca del hogar, con los brazos cruzados, como preparándose para un ataque en agente. Reeves ocupaba una silla junto a la puerta, con un cuaderno en la mano, pero sin escribir nada. Ni Cecily. Miles, recién regresado de Basingstoke y visiblemente pálido, rondaba cerca de la ventana. Con la mirada baja, la señorita Marple entró última, con su bolsa de tejer cuidadosamente colocada bajo el brazo y un porte alegre, casi de abuela. Gracias a todos por venir, dijo amablemente. Sé que esta no ha sido una semana fácil para ninguno de nosotros, pero creo que es hora de hablar con franqueza. Es muy agotador fingir que no sabemos lo que ya sospechamos. Una oleada de inquietud recorrió la habitación. La señorita Marple tomó asiento y juntó las manos sobre su regazo. La señorita Harper comenzó, o Eva Hart, como una vez se la llamó, vino a St. Mildred. Ese no para esconderse, sino para revelar. Había descubierto algo sobre alguien de aquí, y le dio a esa persona todas las oportunidades para presentarse. Su mirada se desvió hacia Archibald Grove. ¿Conocías de antes? ¿Estuviste comprometido? Te dejó, sí, pero no sin razón. Más tarde descubrió cosas sobre tus negocios pasados, financieros, malversación de fondos durante tu carrera como abogado. El tipo de cosas que quizá no hubieran salido en los titulares, pero que sin duda habrían arruinado tu reputación. La boca de Grove se tensó, pero ella no te delató, continuó la señorita Marple. Simplemente te hizo saber que podría. Luego se volvió hacia Cecily. Miles, usted fue la única persona a la que la señorita Harper visitó en privado. Me dijo que era cruel, pero sospecho que lo que le asustó no fue lo que dijo, sino que preciso fue sabía que las actividades caritativas de su esposo habían desviado fondos, quizás sin saberlo, a causas de dudosa reputación. Le ofreció una advertencia, no una amenaza. Cuando Ohio fue por miedo a ese escándalo. No culpa. Los ojos de Cecily brillaron con lágrimas, pero no dijo nada. Entonces, la mirada de la señorita Marple cayó sobre señora Redfern. Ella sabía más sobre ti. La barbilla de Lady Redfern se levantó. Tengo nada
Sí que lo haces, interrumpió la señorita Marple con suavidad. Hace años, cuando Basil era aún un niño, contrataste a una institutriz, la señorita Eva Hart. La despediste en circunstancias tan desagradables. Un silencio cayó sobre la habitación. Anne se enteró de que su difunto esposo se había involucrado en un negocio fraudulento, similar al del señor Grovan, y usted, Lady Redfern, pagó generosamente para asegurar su silencio. Pero Eva nunca lo olvidó, y cuando regresó a Fernley Hall, años después, esta vez con un nuevo nombre, no lo hizo por venganza, sino por C, y Ariela quería que se dijera la verdad. Basil se volvió bruscamente hacia su madre. ¿Es cierto? Lady Redfern no dijo nada. A la señorita Marple, continuó en voz baja, trajo consigo un broche. Uno muy específico, simbólico, en realidad. La serpiente alrededor de un corazón. Pensó lucirlo en la fiesta en el jardín, pero nunca lo hizo. Creo que era una señal, un toque final para sacar a la luz la verdad. Ella se inclinó hacia adelante, pero no podía permitirlo. Lady Redfern estaba acorralada. Su presencia, sus insinuaciones, sus miradas cómplices, todo era demasiado. Así que actuó durante la segunda pieza del cuarteto de cuerda, cuando todos los ojos estaban puestos en los músicos, y su hijo había ido a buscar limonada. Se acercó a la señorita Harper cerca del rosal. Anne discutió. Ella se dio la vuelta. «¿Y usted, tan elegante, tan experta?» Le inyectó el veneno bajo la piel. Anne jadear. Anne tenía un moretón en la parte superior del brazo, no por una caída, sino por un golpe fuerte, quizás con un alfiler, quizás con la punta de una jeringa oculta. Sea como sea, el método fue ingenioso, limpio, y la sombrilla la abriste después para crear la ilusión de que se había caído en medio del paseo. Pero cometiste un error. A la señorita Marple abrió su bolsa de tejer y sacó un pañuelo doblado. Anne. Un residuo extraído del marco de la sombrilla. Un compuesto que ya casi no se usa. Antes era común en producciones teatrales para simular desmayo. Es una neurotoxina. Se absorbe rápidamente y es fácil de ocultar. El rostro de Lady Redfern se puso completamente pálido. «No quise matarla», dijo al fin. Su voz era apenas un susurro en solo. Anne quería asustarla, hacerla tener a la señorita Marple. Asintió suavemente. «Pero algunas verdades no se quedan enterradas, Lady Redfern, sobre todo cuando se deben». Mientras el alguacil acompañaba a Lady Redfern fuera de la vicaría, Basil permaneció sentado aturdido y inmóvil. Cecily lloró en silencio en un pañuelo. Grove le había dado la espalda al fuego. Con el rostro indescifrable a la señorita Marple se levantó silenciosamente, alisándose la falda. «Me parece», dijo sin dirigirse a nadie en particular, «que la gente es muy buena fingiendo. Hasta Q deja de serlo, ni con eso». Salió a la tarde, con el aroma de rosas húmedas flotando en el aire, como el recuerdo de algo que alguna vez fue hermoso, y ahora perdido. Llovió a la mañana siguiente, una llovizna suave y constante, que convirtió los caminos del pueblo en adequins resbaladizos y desdibujó la línea entre las flores del jardín y el cielo gris. Fernley Hall permanecía en silencio, con las ventanas cerradas, y los ecos de la fiesta en el jardín se habían extinguido hacía tiempo. A Lady Redfern ya no estaba allí. Su confesión, medio hablada, medio inferida, había bastado para que las autoridades actuaran. El agente Reeves, con discreta reticencia, había tomado las medidas necesarias. Habría una investigación formal, por supuesto, y se citaría a los abogados. Pero la esencia era innegable a la verdad. Oculta durante mucho tiempo, bajo capas de disimulo y decoro, por fin había salido a la luz. Basil
Redfern había salido del pueblo temprano esa mañana, rumbo a Londres. No había hablado mucho tras el arresto de su madre, salvo una breve visita a la señorita Marple, durante la cual expresó vergüenza, confusión y una especie de tristeza infantil que lo hacía parecer más joven de lo que era. Quería protegerme. Había, incluso, de cosas de las que no necesitaba protección. Sí, respondió la señorita Marple con suavidad. Pero la protección puede convertirse en posesión, si no se ve atemperada por la verdad. Anel asintió, y luego le agradeció, no solo por la solución, sino por su amabilidad en otras partes del pueblo. El ambiente había pasado de una curiosidad febril a una reflexión silenciosa. Los chismes eran ahora más silenciosos, su certeza reemplazada por algo más cercano a la humildad. Se hablaba de Evangeline Harper, Eva Hart, con una mezcla de fascinación y culpa, como si su papel en el pueblo solo se hubiera aclarado con su muerte. En la vicaria, Cecily Miles se movía con más libertad, con el rostro menos contraído, y la voz más firme. Le había enviado una carta a su hermana, pidiéndole que la visitara pronto, y la señorita Marple había observado con satisfacción cómo el vicario había empezado a dar paseos más largos, a menudo acompañado de su esposa Archibald. Grove, por su parte, se había retirado a algo parecido al exilio. Su nombre no había sido limpiado, precisamente, pero sus pecados eran de una índole más discreta, de esos que la aldea acabaría absorbiendo y olvidando, como siempre hacía cuando le convenía a Anne. Y en cuanto a la señorita Marple, regresó a su jardín cuidando las dalias que habían estado abandonadas durante varios días. Se sentó una vez más junto a la ventana de su salón, con su labor de punto, observando cómo la vida del pueblo reanudaba su tranquilo ritmo, pero no sin cambios después de una tormenta así. Siempre quedaba algo como el leve aroma de la lluvia sobre la piedra o la huella de un zapato en la tierra ablandada. En esa tarde, la señorita Marple recibió un pequeño paquete por correo. Sin remitente dentro, había un broche, una serpiente esmeralda enroscada con un corazón de rubí. Metido en terciopelo negro, había una sola tarjeta adjunta. Tú viste lo que otros no vieron. A ella le hubiera gustado. La señorita Marple dio vueltas al broche en sus manos, con ojos pensativos sin firma. No es necesaria Eva Hart, extravagante, defectuosa y ferozmente valiente. No había buscado venganza, sino reconocimiento. Había escrito su acto final con cuidadosa precisión, y, en Miss Marple, había elegido el público adecuado. Más tarde esa noche, mientras tomaba el té con la señora Weatherby, la señorita Marple comentó: Anne, ya sabes, la gente suele hablar del asesinato como algo raro e impactante. Pero, en mi experiencia, es como el moho oculto en rincones, alimentado por secretos, y mucho más común de lo que uno quisiera creer. A la señora Weatherby parpadeó. ¡Qué metáfora más terrible, Jane! La señorita Marple sonrió levemente. Sí, Anne, pero terriblemente acertado. Y con eso sirvió el té, y el pasado volvió a deslizarse en la memoria, tranquilo, resuelto, y con solo un toque carmesí en los bordes.